Continuamos con las entrevistas en el plenario legislativo, luego que se decretara un receso de 10 minutos más. Don Pedro, no se va a discutir el día de hoy, o no iniciará el día de hoy la discusión por el fondo de esta moción de censura al viceministro Soto, quien fungía como ministro en ejercicio en el momento en que se firmó este polémico decreto que pues ya fue derogado por el presidente de la República y que creaba la UPAD. Eso pareciera que hoy no será el momento que continúe ese debate político. ¿Por qué los diputados no quieren continuar con el debate sobre este voto de censura el día de hoy? Sabemos que el día de mañana estará compareciendo el viceministro en la comisión de la UPAD. Sí, creo que estamos dando un compás de espera, darle chance a la comisión para que trabaje. Lo cierto es que el día de ayer compareció el ministro de la Presidencia, no fueron satisfactorias las explicaciones, las razones que dio el ministro de la Presidencia. Eso hace que tengamos que ajustar la táctica hacia adelante y ver cómo va a operar la comisión. Así que estamos, en las primeras de tanteo. Ya inició el día de hoy funcionamiento de esta comisión, se aprobaron ciertas mociones, mañana iniciarán con la primera comparecencia. ¿Estará solo el viceministro Soto o habrán otras comparecencias el día de mañana? Entiendo que hay otra comparecencia de un señor de apellido Román. ¿Cuál es la teoría que tienen ustedes o cuál es esa tesis que tienen ustedes en esta comisión que quieren comprobar? Bueno, ustedes siempre inician con tesis para comprobar en las comisiones. Tal vez explíquenos un poco. Yo le puedo decir lo que a mí me preocupa y lo que yo voy a estar investigando particularmente. A mí me parece que hubo una serie de instituciones a las cuales se les pidió información, sensible. Ellas se negaron a entregar la información y para forzarlas a entregar la información se hizo este infame y desafortunado decreto. Esa es una línea de investigación. La otra preocupación que tengo es sobre las instituciones que sí entregaron información. ¿Cuál fue esa información? Por ejemplo, tengo entendido que el Ministerio de Seguridad le entregó información a la Casa Presidencial, que anteriormente el OIJ le había entregado información al Ministerio de Seguridad, por lo cual la información que el Ministerio de Seguridad le entregó a la Casa Presidencial incluía la información que el OIJ le había entregado anteriormente al Ministerio de Seguridad. La información del OIJ es una información lógica y pertinente para el Poder Judicial. Aquí, entonces, una información que le pertenecía al Poder Judicial pudo haber terminado en las manos del Poder Ejecutivo, y no solamente en las manos del Poder Ejecutivo, sino en el órgano más político del Poder Ejecutivo, como es la Casa Presidencial. Y finalmente, me preocupa sobremanera si esta información, estos datos que llegaron a la Casa Presidencial, de alguna manera fueron compartidos con entidades privadas, entidades de derecho privado, ya sean nacionales o extranjeras. Esa es mi tercera preocupación y mi tercera hipótesis de trabajo. Don Pedro, vamos a ver, el tema de crear una unidad presidencial para el análisis de datos no está mal en sí, lo han dicho algunos expertos. El problema fue la forma en que se dio, o en la forma en que se creó este decreto, don Pedro. No solo eso, con los ejemplos que le acabo de dar, también es posible que información que nunca debió haber llegado ahí, haya llegado ahí. También vemos información que no llegó ahí por la entereza de las instituciones que no quisieron entregarla, pero que se hizo un decreto para obligar a esas instituciones a que la información llegara ahí. Y finalmente me preocupa que esa información que llegó pudiera haber llegado a manos privadas de una manera indebida. Así, no es solamente la forma lo que me preocupa, también hay temas graves de fondo que es indispensable investigar. Usted ayer hablaba del tema de la seguridad informática, si se utilizaron software libres o se utilizaron software que fueran comprados y que tuvieran licencias y que pudieran tener el resguardo de la información de las y los costarricenses. En efecto, parte de cómo empresas privadas pudieron haber tenido acceso a la información es a través de la utilización de softwares que están pagos, que son gratis, que no tienen ningún tipo de protección, que se subieron datos a la red, a la nube, y luego con esos datos que se subieron se hicieron gráficos. Pero si para hacer esos gráficos no se pagó un software, esos datos que fueron capturados por la Casa Presidencial hoy andan dando vueltas por el ciberespacio.
Don Pedro, ¿surge alguna duda y las personas se están preguntando, por ejemplo, qué tan ilegal fue el utilizar información de la UPAD? Por ejemplo, el tema de los maestros. ¿Se determina qué maestros están fuera del país y se sanciona maestros que salieron durante la huelga fuera del país a través de la UPAD? ¿Qué tan ilegal es esto y qué tanto también estos maestros podrían en algún momento demandar al Estado? Creo que hay muchas causas para demandar al Estado. Creo que las personas involucradas son responsables y creo que también son responsables frente a los dañados. Vamos a estudiar con detenimiento cuáles son todos los daños que ha habido y quiénes son los responsables. ¿Ya ustedes tienen tal vez algún boceto de qué delitos pueden haberse cometido, prevaricato, qué delitos pueden haberse cometido? No, vamos a concentrarnos de momento en los hechos y luego veremos las calificaciones. De momento es fundamental saber qué fue lo que pasó. E insisto, la comparecencia de ayer del ministro no fue clara. El punto político es que no hay nadie que esté por encima de la ley. Ni los magistrados, en el caso de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, ni los sindicatos de salud y la Caja Costarricense del Seguro Social, en el caso de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, ni el Poder Ejecutivo en relación con la regla fiscal de la misma ley. Hay una intención de ciertos grupos de sentirse por encima de la ley. Aquí en la Asamblea Legislativa hacemos las leyes, pero también hacemos el control político para que no haya nadie por encima de la ley. Eso es lo que es fundamental. Los costarricenses que están pagando el IVA y que no tienen posibilidad de excluirse de la ley, exigen que todos los demás cumplamos con la ley. Nadie está por encima de la ley. Es una obligación de la Asamblea Legislativa asegurarse de que eso es así, puesto que los costarricenses estamos pagando los impuestos y no podemos decir, ah no, yo esta parte no la voy a cumplir. Si los costarricenses cumplen con la ley a cabalidad, entonces las universidades, el Poder Judicial, los sindicatos de salud, el Poder Ejecutivo y hasta el presidente de la República están en la obligación de cumplir con la ley. Hablando del presidente de la República, será llamado a comparecer, ya aprobaron ustedes el día de hoy la moción. He conversado con algunos diputados sobre este tema, con don Enrique Sánchez, diputado oficialista. Ellos decían que esperan que sea al final de todas las audiencias quien comparezca de último sea el presidente de la República. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dentro de la línea de investigación así será, el presidente comparecerá de último. ¿Tendrán la deferencia, como con don Luis Guillermo Solís en la anterior administración, de ir a casa presidencial a que comparezca el presidente? Confiamos en el criterio de la presidenta de la comisión. Para eso hay una presidenta. A ella le tocará dirigir esas decisiones. Confianza plena en la diputada Silvia Hernández. ¿Qué esperan ustedes de la comparecencia del presidente de la República? ¿O usted en particular qué falta espera? Muchísimo para llegar ahí. Tenemos que primero esclarecer lo que está sucediendo. El partido apenas comienza mañana. Hay mucha tela que cortar. Me reservo esa respuesta para más adelante. Perfecto, se la haré nuevamente cuando De eso no me cabe la menor duda. Perfecto, muchísimas gracias al diputado Pedro Muñoz del Partido Unidad Social Cristiana. Nosotros lo dejamos porque el receso ya ha vencido y pronto se reanudará la sesión aquí en el plenario legislativo.